Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal Los Perms. Hoy les tenemos una pequeña sorpresita, la arena. Estamos en un lugar que se llama Singing Sand Dunes. Son dunas de arena que hacen un sonido como si fuera canto cuando bajas por la arena y empieza una avalancha de arena. Mi hija, la Amelia la chida, dice que más bien es como un pedo, pero algunos dicen que es como el canto, no sé, de la arena, del desierto. Así que vamos a explorar un poquito este lugar, a ver si podemos tomar unas vistas maravillosas allí arriba. Hombre, eso no es nada fácil, subir esta duna. Yo diría que mide unos 100 metros. No, 100 metros no, pero casi. Matemáticas, hijo. Ahí están mis hijos, esas hormiguitas que ven con sus amiguitos. Ya llegamos hasta la cima de la duna, la principal, la más grande. Aquí me encuentro con mi amigo, el papá del mejor amigo de mi hijo, Gustavo, pero el papá se llama Luis dice Luis porque no es mexicano ni español, sino portugués, pero habla varios idiomas. Un poquito, dice shue. ¿Qué te ha parecido Qatar? Porque tú llevas más tiempo acá que nosotros. Está muy bien, este es un país perfecto para tener una familia. Mucho camello, así que vengan para comer un poquito de camello durante la Copa Mundial. ¿Sí vende carne de camello aquí? Sí. No solo la joroba, sino también la carne. Es cierto. Como dije, la razón por la cual llaman estas dunas las dunas cantantes, digamos, Singing Sand Dunes, es porque se siente o se oye el rumbo, no sé cómo decirlo. Es como un gran pedo que hace la arena, la verdad. ¡Oigan, chamacas! Necesito subir un poco a la mitad, creo, de la duna para rescatar a la bebé. Perry se está cayendo. No se cae, solamente. Perry, yo voy. Perry, mira, yo voy por ti, no te preocupes. ¿Dónde vas, loca? Es muy difícil, ya tú sabes, Perry. ¿Por qué no quieres subir solita? No es mucho subir, ¿eh? ¿Tú crees que es mucho? Mientras tanto tengo a esa, la Amelia la chida, que va escalando la duna. Vente, ven para acá, vámonos. Ya viene. Ok, te veo en unos días, ¿eh? A ver si sobrevivimos la duna cantante. No se oye nada por el viento, porque sí hace mucho viento aquí en la cima del mundo. Los niños están buscando refugio aquí, en un hoyo, en la cima de la duna. Pero dicen que no encuentran ningún refugio por acá. Sí, yo sé, hace mucho viento, pero hay que enfrentar el viento con el alma así. ¡Ah! This is Sparta! ¿Cómo estás, Cons? ¿Qué tal el viento, verdad? ¿No te gustó? ¿Cómo que no? ¿Qué pesa? Eso es cierto.
¿Un escarabajo? Aguas, ¿han visto la película de la momia? Pero te va a comer la carne. A ver. Sí, es cierto. Hasta que te coman los ojos. No es cierto, mi amor. No quieres que te coma el escarabajo, ¿verdad? Yo tampoco quiero que me coma. Pero es muy chiquito para comer un chiquita. No es cierto. Eres cruel, pero justo. ¿Quieres mis gafas? ¿Quieres mis lentes de sol? Para proteger tus ojos de la arena. No, mi amor, yo me voy a sacrificar por ti, porque yo te amo mucho, ¿eh? ¿Entiendes, mi amor? Ok, si yo me muero, tú te vas para adelante, ¿vale? ¡Adelante! ¡Sin miedo al éxito! ¿Ok, mi amor? ¡Vete, por favor! ¿Ok? Es una broma. Vamos. Mi amor, la Amelia de la Chida, el modelo. Vale, pues, pero ya no estoy tomando fotos, estoy grabando. Ok, dejamos a nuestros amigos ahí. Ok, adiosito, mami. Adiosito, van a bajar por la duna flatulante. La duna que da pedo. La duna cantante. Estamos por terminar. Si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete para que no te pierdas de los próximos videos. Vamos a estar mostrándoles algunos lugares nuevos aquí en Qatar, que es el país de la Copa Mundial 2022. ¡Saludos! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lincolncito. Happy birthday to you. ¡A la bin! ¡A la bon!